amigos, bienvenidos. Hoy vamos a preparar un riquísimo pescado frito al ajo y cilantro. Los invito a que me acompañen a preparar esta receta, la cual es súper fácil y muy práctica. Al final obtendremos un pescado frito crujiente por fuera y suave y jugoso por dentro. Comenzamos. Comenzamos con los ingredientes, amigos. Por este lado tengo dos pescados, ya los tengo sin escamas, bien limpiecitos y bien lavaditos. Estoy utilizando tilapia, pero ustedes pueden utilizar el pescado de su preferencia. También vamos a necesitar para el marinado 3 cucharadas de aceite de oliva, 10 ramitas de cilantro, 1 cucharada de sal, el jugo de medio limón, 1/3 de cebolla, 6 ajos enteros y media cucharada de orégano. Además, 1,5 cucharada de mostaza, pimienta al gusto, 2 cucharadas de salsa Lea Perrins y 1/3 de taza de agua. Por este lado rápidamente pasamos, por acá tengo un procesador de alimentos, ustedes pueden usar una licuadora. Vamos a agregar rápidamente la cebolla, el cilantro, vamos a agregar los ajos y el aceite de oliva. También le vamos a agregar el jugo del medio limón. Si ustedes quieren más limón, también le pueden agregar un poco más. También vamos a estar agregando el orégano, un poco de sal y el agua. Pasamos a licuar esto muy bien. Vean, cuando ya esté bien licuado, vamos a incorporar los demás ingredientes. Vamos a agregar la mostaza, un poco de pimienta al gusto, la salsa Lea Perrins y mezclamos muy bien. Reservamos esta mezcla y vamos a pasar a hacer este tipo de corte a nuestros pescados. Vean, yo estoy haciendo este corte, esto se hace para que el pescado al momento de freírse se fría completamente bien por dentro. Así es que vamos a estar haciendo estos cortes en ambos pescados y los vamos a tener listos ya para poderlos marinar con lo que hemos preparado. Aquí en un recipiente ya tengo mis pescados y estoy pues comenzando a marinar el primero. Vamos a procurar de que toda esa deliciosa mezcla de ingredientes se penetren muy bien en todo nuestro pescado. Yo lo voy a tapar y lo voy a poner en el refrigerador por media hora a que se marine. Media hora después he sacado mis pescados. Lo único que estoy haciendo acá es retirando el exceso de agua o de marinado de mis pescados. Esto es para que cuando tenga contacto con el aceite no nos vaya a brincar el aceite. Así es que ojo con eso. Por este lado ya tengo mi aceite precalentándose en una olla. Y si ven ese humito es porque a la par estoy cocinando un poco de agua con canela. Esto me gusta hacerlo en casa cuando hago pescado frito, pues como saben, el aroma del pescado frito en casa se queda bien impregnado. Así es que pongo un poco de canela con agua a hervir y esto impide que mi casa, después de freír los pescados, queden con ese aroma a pescado. Así es que bueno, ahí les dejo ese truquito y si quieren lo ponen en práctica, pero igual se los quise compartir. Bueno, vamos a seguir acá con la receta. Vean, han pasado 10-12 minutos aproximadamente y mi aceite ya está bien caliente. El fuego lo tengo a fuego medio bajo, no lo vamos a poner a fuego alto porque no queremos que los pescados se quemen. He colocado 2 ajos a dorar y cuando estén así los vamos a remover. Antes de todo vamos a agregar un poco de harina de pan a nuestros pescados. Esto es para que nuestros pescados nos queden súper crujientes. Ahora con mucho cuidado vamos a agregar nuestros pescados, bueno, mi primer pescado al aceite y lo vamos a poner a freír y con la ayuda de una cuchara vamos a agregar aceite alrededor para ayudar al pescadito a que se cocine. Cuando ustedes vean alrededor de 6 minutos que su pescado ya tiene un borde como el de abajo, que se ve doradito, es momento de darle la vuelta. Vean qué rico se mira este pescado frito. Delicioso, muy crujiente, amigos. Así es que lo vamos a dejar otros 6 minutitos ahí y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a agregar aceite a las orillitas donde no llega el aceite, pues para eso utilizaremos esa cuchara.
Han pasado 12 minutos y mi pescado ya está listo. Ahora lo único que voy a hacer es que lo voy a sacar del aceite. Vean, lo voy a poner de este lado así para que escurra un poco el aceite que tiene y lo vamos a poner sobre papel absorbente para que absorba todo el aceite que trae. Y nada, vamos a hacer exactamente lo mismo con el pescado que tengo. También vamos a repetir exactamente el mismo proceso y listo, amigos. Aquí están nuestros pescaditos fritos súper deliciosos con un marinado delicioso de ajo y cilantro. Aquí están nuestros pescados crujientes por fuera y suave y jugosos por dentro. Estos ricos pescados fritos yo los voy a acompañar con un poco de arroz, ensalada y por supuesto con suficiente limoncito. Voy a partir mi pescado, vean por acá está súper crujiente por fuera y el sabor ni les digo, está súper delicioso. Ese marinado de ajo y cilantro que preparamos nos ha dejado un pescado súper sabroso. Los invito a probar esta receta. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Los invito a suscribirse a Daisy's Channel, a activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Gracias por ver hasta el final y por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.